Buenas tardes, buenas noches. Sean cordialmente bienvenidos al primer Congreso Internacional de Centroamérica. Les saluda Javier Álvarez, que estoy a cargo de la conducción de este evento. Soy el canciller de la Red Mundial de Conferencistas y en esta tarde del jueves 27 de junio del 2024 vamos a comenzar y les quiero presentar a nuestro primer ponente de nuestro Congreso Centroamericano. Nos acompaña desde Nicaragua Roberto Hernández, quien es conferencista internacional, comunicador, docente y Master Coach internacional. Por supuesto que Roberto es máster en oratoria, liderazgo y desarrollo personal y es nuestro embajador de la Red Mundial de Conferencistas con sede en Nicaragua. Quiero darte la más cordial bienvenida, Roberto, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. El tema del cual nos va a conversar Roberto Hernández es el poder de la comunicación para el desarrollo y la transformación. A partir de este momento tienes media hora, 30 minutos para desarrollar tu exposición. Bienvenido, Roberto. Saludos. Muchas gracias, Javier. Gracias por la oportunidad de dirigirme en este congreso para todos los que nos acompañan. Gracias por su atención. Efectivamente, este primer congreso de Centroamérica para el mundo, en el que estaré compartiendo acá a través de la plataforma Zoom con diferentes colegas conferencistas de aquí de la región centroamericana. Sean bienvenidos a este primer día del Congreso. Me toca abrir con un tema importante, el poder de la comunicación para el desarrollo y la transformación. Cómo la comunicación tiene el poder para lograr las transformaciones sociales que necesitan nuestros países, que necesita nuestra región, que necesitan nuestras organizaciones, que necesitan nuestras empresas. La comunicación juega un papel vital para poder lograr esas transformaciones. ¿Qué tipo de transformaciones? Transformaciones en la manera de pensar, transformaciones en la forma de hacer las cosas, transformaciones que se requieren para tener un impacto positivo en la sociedad y tener un impacto positivo también a nivel de las organizaciones empresariales. Así que la comunicación tiene poder. De hecho, dice un axioma en el tema de liderazgo, que no existe líder sin comunicación. La comunicación es esencial para poder ejercer un liderazgo. Y por supuesto, para poder ejercer un liderazgo político, para poder ejercer un liderazgo social, un liderazgo religioso, un liderazgo a nivel empresarial, es necesario, es vital poder comunicar. Comunicar de manera efectiva, ¿qué? Nuestras ideas. Comunicar de manera efectiva nuestros pensamientos. Comunicar de manera efectiva nuestros proyectos. ¿Para lograr qué cosas? Para lograr el cambio que nosotros deseamos. Porque la comunicación tiene un propósito. Entonces, el poder de la comunicación para el cambio, para cambiar formas de pensar, formas de hacer las cosas y también para lograr transformaciones positivas en nuestras sociedades y en las organizaciones. Así que sean bienvenidos, un fuerte abrazo, tomen nota, ya saben, cualquier pregunta al final de la conferencia, con gusto se la estaré respondiendo o ampliando la información. Por factor de tiempo, no, tendremos que ir muy puntual en algunas cosas. Vamos a compartir 3 ejemplos específicos de cómo la comunicación logró un impacto en las sociedades y en algunos gobiernos específicos que utilizaron la comunicación para lograr una transformación de las realidades de ese entonces. Comienzo entonces con la presentación. ¿Se logra ver la diapositiva, Javier? ¿Me dices, por favor? Sí, Roberto, adelante. Ya Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, esta presentación, el poder de la comunicación para el desarrollo y la transformación, tiene un enfoque aplicado a los países, ya que estamos hablando de regiones como la región centroamericana, y a las organizaciones. La comunicación para el desarrollo. Es una herramienta esencial para poder influir en los comportamientos y en las actitudes. Cuando estamos hablando de naciones, cuando estamos hablando de países,
es esencial para poder influir en esos comportamientos, moldear esos comportamientos en los comportamientos que nosotros deseamos, o que en un país los líderes, en el caso de una nación, los líderes de las diferentes estructuras de gobierno desean implementar ciertos comportamientos o cambios de actitudes en la población, para lo cual tienen que utilizar la comunicación para lograr influir en las masas, influir en la población, influir en las personas para lograr esos cambios, primeramente a nivel de mentalidad. Cuando las personas cambian su forma de pensar, entonces cambia su actuación. Cuando alguien no cambia su forma de pensar, no hay manera en que cambie su actuación. Su actitud, por consiguiente, su actitud es su forma de comportarse externamente. Entonces, es indispensable para cada país, para cada organización e inclusive a nivel personal para cada individuo, la comunicación es vital para lograr el desarrollo. ¿Cuál es el objetivo de la comunicación? Con ese concepto, la comunicación para el desarrollo. Es un concepto inclusive que se maneja a nivel de la ONU. Si usted busca, tome nota de este concepto. Si quiere usted ampliar esta información por su propia cuenta, de manera acuciosa, verá que hay información abundante en Internet. Comunicación para el desarrollo, inclusive, así se conoce el concepto. Eso está dentro de los planes de trabajo de la Organización de las Naciones Unidas, de la ONU. Este concepto es esencial y lo promueven a través de los distintos países y las distintas plataformas que tiene las Naciones Unidas, los distintos programas internacionales que ellos manejan. Y el objetivo de la comunicación para el desarrollo es promover cambios sociales sostenibles, cambios que logren promover o que logren promover cambios a nivel de la sociedad, cambios sostenibles. ¿Para qué? Para el bien de una nación, como dice el concepto, para el desarrollo. ¿Para lograr qué? También la transformación de una realidad donde haya atraso, haya avance, donde haya pobreza, se vaya saliendo de la pobreza, donde haya ignorancia, se vaya saliendo de la ignorancia. Ese es el objetivo de esa promoción de esos cambios. Entonces, vamos a ver algunos conceptos claves de la comunicación para el desarrollo. En primer lugar, el primer concepto clave que encontramos acá en este tema del desarrollo, de la comunicación para el desarrollo, es la participación comunitaria. Eso es lo que se busca con la comunicación para el desarrollo, porque la comunicación es acción. Ya en otro tipo de conferencias, hablando sobre el tema de comunicación, ya lo he mencionado. La palabra comunicación es una palabra compuesta, común y acción. Comunicación, común y acción. Es decir, la palabra comunicación implica, desde su propia concepción de la palabra, implica acción. Es decir, si no hay acción, la comunicación no está logrando nada, no está siendo efectiva. La comunicación busca entonces la acción. Entonces, por consiguiente, busca en este contexto social, busca la participación comunitaria, la participación de las comunidades, la participación social. Involucrar a las comunidades locales. ¿En qué? En la campaña que se quiera lograr, o una campaña que se lance de salud, una campaña que se lance de educación, una campaña de concientización para el uso, por ejemplo, en las juventudes de los preservativos, por poner un ejemplo. Se tiene que involucrar entonces las comunidades locales a nivel de los países. Es decir, a nivel local es más pequeño. O sea, cada ciudad tiene diferentes comunidades locales y entonces lo que trata la participación comunitaria es involucrar a todas esas comunidades locales en estas campañas de comunicación para lograr precisamente las transformaciones. El siguiente concepto clave que debemos de trabajar o que trabaja en la comunicación para el desarrollo, y todo líder que está viendo esta conferencia y quiere lograr desarrollo en su comunidad, quiere lograr desarrollo en su empresa y transformación, tiene que tomar en cuenta estos conceptos vitales de lo que implica una comunicación para el desarrollo. El segundo concepto importante es el empoderamiento. Empoderar a las personas, ¿para qué? Para que tomen decisiones informadas, para que la gente pueda tomar decisiones informadas. Pero ¿cómo se logra esto? Capacitando a las personas.
en las comunidades locales, como dije anteriormente, capacitando a las personas, informándoles sobre sus derechos, sobre sus obligaciones y sobre si lanzamos alguna campaña que busca un impacto social y lograr una transformación, esa campaña específica. Entonces hay que capacitar a las personas sobre el objetivo de la campaña, sobre los alcances de la campaña y lo que se espera. ¿Cuáles serían los resultados de una campaña exitosa? ¿Para qué? Como lo dice el concepto, para que la gente esté informada, las personas estén informadas y tomen las mejores decisiones posibles. Porque cuando la gente está bien informada, toma decisiones más sabias, toma mejores decisiones, decisiones que le convienen. Y eso es importante. Cuando una persona toma una decisión con poca información, generalmente tiende a cometer equivocaciones, tiende a cometer errores. Pero cuando uno está bien informado sobre la decisión que va a tomar, se informa antes, está capacitado, está informado, toma mejores decisiones, toma decisiones que convienen. Y eso es tomar decisiones informadas. Entonces, empoderar a las personas para que tomen para que tengan esa capacidad de sentirse empoderadas, que hagan suya la información, que hagan suya la campaña, que hagan suya los ejes de comunicación que se pretenden lograr. El tercer componente de la comunicación para el desarrollo, el tercer concepto clave, es la inclusión. La inclusión es dar voz y representación a todos los segmentos de la sociedad, que no se quede ninguno fuera. Dar voz y representación a los segmentos campesinos, dar voz y representación a los segmentos de los jóvenes, dar voz y representación a los profesionales, dar voz y representación a las mujeres, dar voz y representación, es decir, a todos los segmentos sociales, a todos los segmentos de la sociedad. Por eso se habla a nivel local, a nivel de comunidad. Porque en pequeño se trabaja mejor, porque en cada comunidad la gente se conoce, en cada vecindario la gente conoce a sus vecinos. Entonces, esas son las comunidades locales. Entonces, cada comunidad local la gente se conoce. Y de lo que se trata entonces que en las comunidades la gente tenga voz y representación. Todos los segmentos de esa comunidad tengan voz y representación. ¿Para qué? Para que puedan tomar decisiones también, porque de eso se trata. Quiero compartir con ustedes a continuación un ejemplo claro y un ejemplo real de cómo la comunicación para el desarrollo bien empleada y sobre todo empleada en contextos de crisis puede dar resultados favorables. En este caso estamos hablando del contexto del brote del ébola en el año 2014 en África. Fue la epidemia viral hemorrágica más grande en la historia. De las personas que desarrollaron el ébola en este brote, imagínense qué mortal fue. El 71% de personas fallecieron. El 71% de personas que contrajeron la enfermedad fallecieron. Así de mortal y de grave fue este brote en el año 2014 en varias regiones del África occidental. Ese era el contexto. Una emergencia a nivel internacional porque se presentó no solo en un país, se presentó en varios países y 3 de ellos fueron los más afectados. Entonces estamos hablando de una afectación internacional en el continente africano que corría el riesgo a expandirse rápidamente. Se toman las decisiones los gobernantes con las organizaciones internacionales que tienen que ver con el tema de la salud, como la OMS y la ONU, las Naciones Unidas, y piensan en cómo revertir esta situación. ¿Qué se utilizó? Se utilizó una campaña de salud pública a través de una campaña de comunicación. ¿Qué estrategias se utilizaron? Mensajes en radio, mensajes en televisión, mensajes de texto en los teléfonos y en las aplicaciones móviles. Ya estamos hablando del 2014, cuando ya esto de las aplicaciones móviles pues ya se venía dando, ya se venía desarrollando. Entonces, todo lo que se tuvo al alcance en cuanto a herramientas o dispositivos de comunicación se utilizaron para esta campaña de salud pública, una campaña agresiva que buscaba reducir la propagación de la enfermedad y salvar vidas. Así que fue una situación grave donde la comunicación
se implementó a través de una campaña de salud pública para parar este brote. ¿Qué se utilizó en esta campaña? Mensajes de información de cómo se transmitía la enfermedad, qué cuidados deberían de tener las personas para evitar contraer la enfermedad, cómo identificar los síntomas, dónde debían de acudir, etcétera. ¿Cuáles fueron los resultados? El impacto de esta campaña de educación sobre la prevención y el tratamiento, lo que logró fue, como ponemos acá, una reducción de la propagación del virus. Logró el objetivo que se proponía. Entonces estamos hablando de la comunicación, de una campaña de comunicación utilizada en un contexto de crisis, en un contexto de crisis humanitaria, donde los líderes de esos países africanos, con los líderes de la ONU, implementaron estas campañas. Una campaña masiva de educación. Y se logró reducir la propagación del virus. Llegó al punto de controlarse, pues de que primero fue mortífera, como lo fue también el COVID, pero después de que surgió información, de que surgieron campañas informativas, entonces se logró reducir notablemente la propagación del virus. Ya cuando la gente estaba informada de cómo se transmitía la enfermedad, cómo debía de tratarse, cómo se debía de identificar y acudir tempranamente a las autoridades de salud, entonces redujo la propagación del virus y por consiguiente las muertes, la mortandad, que fue muy grave para esa época. Tenemos otro caso de una campaña exitosa, campañas reales. Tenemos el caso también de la promoción de la educación en la India, una campaña lanzada en enero del 2015, se llamaba Beti Bachao, Beti Padhao. Su significado es salva a la niña, educa a la niña. Esta fue una campaña comunicacional que lanzó el primer ministro indio, Narendra Modi, en el año 2015, que buscaba reducir esas brechas de género con respecto a las mujeres. Las mujeres con el poco acceso a la educación, es mujer que salían pues los índices ahí en la India de analfabetismo, de atraso, de pobreza, víctimas de violencia intrafamiliar, de violencia sexual, etcétera, porque las mujeres no tenían un nivel educativo, no estaban optando por la educación. Entonces, esta campaña comunicacional, Salva a la Niña, Educa a la Niña, era una campaña que buscaba cómo la mujer, obviamente ahí de la India, desde temprana edad se utilice la educación, ¿verdad? Metan a las niñas a la edad escolar a cumplir su ciclo escolar. Recordemos, la India es uno de los países ahorita que está en vías de desarrollo, miembro del BRICS, pero aún así hay muchos índices de pobreza y muchos índices de atraso en algunas zonas, a pesar del desarrollo a nivel macroeconómico, pero a nivel micro hay muchas zonas demasiado pobres y muchas zonas donde hay poco nivel de escolaridad, por decirlo así. Y este era el caso con el caso de las mujeres. Cuando se hizo una encuesta nacional, se vio que el índice de mujeres analfabetas, mujeres que desconocían sus derechos, etcétera, es muy alto. ¿Precisamente por qué? Por una falta de educación. Esta campaña buscaba educar a las mujeres y los medios utilizados fueron igualmente campañas masivas, campañas a través de anuncios de televisión, de radio y también de las redes sociales. Ya para el 2015, pues estamos hablando ya de que ya la gente ya conocía las redes sociales, Facebook y todas esas ya estaban creadas, y la gente activamente también se informa a través de estos medios de comunicación tecnológicos de hoy en día, y el gobierno utilizó también estas plataformas, radio, TV y las redes sociales. ¿Cuáles fueron los resultados de esta campaña? Un aumento de la inscripción escolar y reducción de abandono escolar entre las niñas. Lo importante que es lograr salvar. Si logras salvar a una persona de la ignorancia, imagínate qué bien que hacemos.
pero lograr salvar a muchas personas, a miles de niñas, de la ignorancia, de la falta de educación y que salgan de ese ciclo. Ustedes saben que educación es igual a desarrollo, educación es igual a progreso, educación es igual a estar empoderado, a conocer mis derechos y poder defender mis derechos. La ignorancia lo pone a cualquier persona, sobre todo a las niñas, en una situación de indefensión. Entonces, esta campaña también real, lanzada en enero del 2015, Salva a la Niña, Educa a la Niña, del gobierno indio, del primer ministro indio, logró sus resultados. Aumento de la inscripción escolar y reducción de abandono escolar entre las niñas, que era el objetivo de la campaña. Tenemos una tercera campaña también que se utilizó aquí en América Latina. Esto fue en Costa Rica, iniciativas en Costa Rica de conservación ambiental. Conservación ambiental fue una campaña lanzada por el gobierno en el año 2019 que buscaba fomentar las prácticas sostenibles y la participación en la conservación de los recursos naturales, que la sociedad se involucrara en estos temas, de ver la importancia de conservar los recursos naturales y tomar conciencia de ello. Entonces se utilizaron también las estrategias comunicativas, como por ejemplo la educación comunitaria. Estamos hablando de eso, en las comunidades la gente se conoce, entonces mandaron a expertos, a gente que fuera a las comunidades locales e impartiera charlas dentro de las comunidades sobre la importancia de la conservación de los recursos naturales, sobre todo en los sectores rurales, donde a veces no tiene mucho acceso a los medios de comunicación. Ahí se mandaron a agentes o funcionarios del gobierno que estaban promoviendo esta campaña y la mandaron a las comunidades locales, rurales, a hacer educación comunitaria. También se utilizaron programas de televisión, spots televisivos, por supuesto, campañas en redes sociales. Estamos hablando ya hasta el 2019, está hace pocos años. Desarrollo de las redes sociales aquí en Centroamérica, pues el alcance de las redes sociales pues ha sido notorio también. Un gran número de personas hoy en día tiene un teléfono y la mayoría de la gente, según los datos que se tienen hoy en día, accesa a Internet a través de la telefonía móvil. Así que dentro de toda campaña comunicacional se debe de tomar en cuenta, por supuesto, estas plataformas. Y se utilizaron también las redes sociales en esta estrategia de conservación ambiental, en esta iniciativa en Costa Rica, campaña lanzada en el 2019. El impacto fue que sí se logró efectivamente un fomento de las prácticas sostenibles y una mayor concientización y participación en los sectores rurales de la conservación de los recursos naturales del país. De hecho, hoy en día, Costa Rica es uno de los países de Centroamérica que mejor se mercadea, utiliza el marketing en cuanto a los destinos turísticos. Yo soy de Nicaragua, Nicaragua tiene enormes recursos naturales, podríamos decirle mucho más recursos naturales todavía que nuestro hermano país Costa Rica. Nicaragua es conocida como el país de la tierra de lagos y volcanes. Aquí hay lagos, aquí hay mucha agua, aquí hay varios volcanes activos y hay muchos también cuerpos de agua. Estamos el lago Cocibolca, el lago Solotlán, el lago de Managua y el lago de Nicaragua. Hay ríos, tenemos mares, tenemos el Atlántico, el océano Atlántico, el océano Pacífico, es decir, tenemos muchos recursos naturales. Sin embargo, una de las mejores campañas a nivel de Centroamérica en cuanto al desarrollo del turismo las tiene efectivamente Costa Rica. Así que ellos han logrado concientizar no solo a su población, sino también utilizar comunicacionalmente los recursos naturales que en comparación, como le digo, tal vez con Nicaragua, con otros países, ellos no tienen tantos, pero los recursos naturales que ellos tienen los mercadean muy bien y están trabajando precisamente para conservarlos. Hay una concientización, hay una campaña de concientización de conservar estos lugares que son importantes para el desarrollo local, para el desarrollo del país y por supuesto para el desarrollo del turismo, y lo mercadean muy bien. Aquí tenemos tres casos de campañas implementadas desde los liderazgos de los gobiernos
de comunicación para el desarrollo y lograr transformaciones de ¿qué? Ya lo dijimos, de mentalidad y de forma de actuar de las personas. ¿Cuáles son las estrategias de comunicación que podemos utilizar en una campaña de comunicación para lograr el desarrollo y la transformación en cualquier organización? En primer lugar, investigación y análisis de la audiencia. Tenemos que comprender cuáles son las características demográficas y culturales. ¿Cuál es el público al que vamos a lanzar la campaña, en el que vamos a implementar la comunicación? Es importante saber eso. Los grupos, las edades del grupo, las diferencias sociales, las diferencias educativas, sociocultural. Entonces eso es importante para lanzar una campaña efectiva. Porque como vimos en los 3 ejemplos anteriores, del gobierno de la India, del caso de África, de los países africanos y del caso de Costa Rica, se utilizaron diferentes medios para lanzar estas campañas comunicacionales. Los medios tradicionales como radio, televisión, prensa escrita, y se utilizaron, por supuesto, ya hoy en día las redes sociales y las plataformas digitales. ¿Por qué? Porque hay personas que escuchan radio y no tienen acceso a Internet en los sectores rurales, muy poco, todavía en muchos países de América Latina, muchos países africanos también, pero llega a la radio. Hay otros lugares, en los sectores ya urbanos, en las ciudades, la gente prioriza y ve televisión. La juventud, por eso es importante, hablamos de saber las características demográficas del segmento poblacional que vamos a lanzar la campaña. La juventud hoy en día se informa principalmente a través de estas plataformas, a través de los teléfonos, a través de las redes sociales, a través de un dispositivo móvil. Entonces, no puede quedar atrás una campaña, que no incluya también las redes sociales, pero no debe ser la única. Entonces, combinar las diferentes plataformas para hacer llegar nuestra campaña de comunicación y que sea efectiva. Lo otro que debemos de utilizar, como decíamos, el uso de medios multimedia, ya lo decía anteriormente, visual, auditivo, escrito, medios digitales, etcétera. Y buscar la participación activa de la comunidad. ¿Cómo se logra? ¿Cómo usted puede lograr a través de una campaña exitosa que usted implemente, esa campaña será exitosa sí, y solamente sí, usted involucra a los líderes y a la población local? Ya le dije, eso es muy importante. A nivel comunitario, involucrar a los líderes y la población local, eso es muy importante. Como le dije, cada comunidad se conoce, cada comunidad sabe quién es el líder espiritual, quién es el sacerdote, quién es el pastor de la comunidad. Y esa figura tiene un liderazgo local. ¿Quiénes son los líderes sociales, los que se involucran o los líderes que se preocupan por el acontecer de la comunidad? Entonces, esas figuras claves dentro de las localidades, dentro de los municipios, dentro de las localidades, los vecindarios, es importante tenerlos identificados e involucrarlos, porque estas personas, por su posición de influencia que tienen, por eso hablamos de líderes. Estos líderes influencian a su comunidad local, a la gente cercana que tienen y a las esferas de influencia también en las que ellos se mueven. Si vos tenés un líder que aparte de ser local tiene miles de seguidores en redes sociales, entonces tu alcance comunicacional a través de esta persona se multiplica. Se multiplica. Entonces, involucrar a los líderes, porque estas personas ejercen influencia de persona a persona y ejercen influencia también en las diferentes esferas en las que se mueven. Y por supuesto, involucrar a la población local. De esta manera, logramos una estrategia de comunicación efectiva como las que vimos en los 3 casos anteriores. Se hizo un análisis de audiencia, se usaron los medios multimedia específicos para llegar a esas audiencias demográficas diferentes, en los 3 casos, en los 3 ejemplos que vimos, y se buscó, por supuesto, involucrar a los líderes. Mirábamos que en uno de los casos, en la campaña que se lanzó en Costa Rica, se buscó cómo ir a capacitar a los líderes, a la población local en los sectores rurales. Y por supuesto también en las campañas que se utilizaron en la India, esas campañas educativas para hacer la retención escolar de las niñas también. Aparte de los medios, se mandaron a gente en las comunidades también. Eso es muy importante. Entonces aquí tenemos investigación y análisis de la audiencia, los usos de las plataformas comunicacionales, tanto tradicionales como las modernas, como las plataformas digitales de hoy en día, y
buscar cómo involucrar activamente a los líderes y a la población local para que una campaña comunicacional sea efectiva y logre precisamente entonces el desarrollo y la transformación que queremos lograr. Por supuesto, se tiene que en toda campaña tiene que medirse, se tiene que evaluar y buscar una retroalimentación continua. Para eso hay que implementar un monitoreo y ajustar las campañas, darle seguimiento. ¿Cómo está llegando la campaña? ¿Cómo se está desarrollando la campaña? ¿Qué dicen las personas? Esa retroalimentación no sirve para ajustar lo que haya que ajustar en la campaña. Si hay algo que no está llegando muy bien, un mensaje, no está siendo muy bien interpretado, no está llegando muy bien, entonces se puede hacer ajuste en el camino, en la campaña. Las campañas comunicacionales efectivas no son rígidas, son flexibles, porque se tienen que ajustar en el camino, dependiendo de cómo están siendo interpretadas, precisamente por este punto de la retroalimentación continua. No en vano, ahorita que están los periodos electorales, por ejemplo en Estados Unidos, se toman muy en cuenta los sondeos de opinión. ¿Por qué? Porque eso es lo que busca la retroalimentación de los estrategas de campaña para ver cómo están siendo percibidos sus candidatos, cómo están siendo percibidas sus estrategias o sus ejes de campaña. Entonces, siempre en toda campaña comunicacional efectiva debe estar incluida la retroalimentación para poder hacer los ajustes de la campaña. Y en estos minutos finales, a manera de conclusión, podríamos decir lo siguiente. La comunicación tiene un poder para influenciar de manera positiva en los comportamientos y actitudes. También la comunicación puede influenciar de manera negativa, hay que decirlo, pero de lo que se trata en esta conferencia es de que usemos la comunicación, el poder de la comunicación de una manera positiva. Pero por poner un ejemplo, se puede utilizar también de manera negativa como lo hizo Hitler en la Segunda Guerra Mundial, para promover una ideología de supremacía, de una raza suprema, de una raza por encima de otras, de razas inferiores. Y se hacían campañas comunicacionales, campañas a través de los medios de comunicación de la época, a través de las películas principalmente de la época, y eso afectó y tuvo también un impacto en la sociedad alemana en esa época. Por poner un ejemplo, también de cómo la comunicación puede ser negativa. Pero de lo que se trata aquí, como decíamos, es de que usted use como líder, el poder de su comunicación para ejercer una influencia positiva en el comportamiento de las personas que le rodean, en el comportamiento de las personas de su comunidad, en el comportamiento de las personas de la empresa donde usted trabaja y, por supuesto, en las actitudes. La gente que mejora sus comportamientos mejora su actitud con los demás y ante la vida. Y entonces tendremos una mejor sociedad, una sociedad más tolerante, una sociedad más respetuosa, una sociedad que camina hacia el entendimiento y no hacia el atraso, no hacia la confrontación. La comunicación tiene un impacto global. Podemos ver cómo la comunicación se utiliza en cualquier parte del mundo. Una campaña comunicacional, cuando es requerida, se utilizó, por ejemplo, en los casos que vimos en África, para la campaña del ébola en el año 2014, se utilizó en la India, se ha utilizado aquí en América Latina. Yo solamente tomé un ejemplo por factor tiempo, pero hay muchos más que pudiéramos mencionar en América Latina y también a nivel de empresas. Entonces, el impacto de la comunicación es global. Y como les dije, no existe liderazgo sin comunicación. Podríamos también llevarlo más allá. No existe un gobierno que no comunique. Sin comunicación efectiva, un gobierno cae, porque no comunica lo que está haciendo. Sin comunicación efectiva, una empresa cae. Comunicación interna, comunicación externa. Si no hay una buena comunicación interna, cada departamento no sabe cómo está marchando cada área de la misma empresa, cada quien hace su gusto, cada quien marcha como cree y no sabe cómo está la empresa, entonces eso va a traer repercusión negativa en la empresa. Y si la empresa no sabe comunicar hacia afuera, hacia su público externo también, lo que está haciendo, lo que hace su marca, los beneficios de su marca, los casos de éxito de su marca o de su producto o servicio, entonces tarde o temprano va a llegar a la quiebra. Así que la comunicación es vital, tiene un impacto positivo y vital tanto a nivel de organizaciones empresariales, a nivel personal y a nivel, por supuesto, de comunidades y de naciones. Importancia de estrategias adaptadas. Aquí es importante saber, por ejemplo, que cada campaña comunicacional tiene que apegarse a los contextos locales y a las necesidades específicas. Recuerden que cada lugar
en el mundo tiene su propia idiosincrasia, es decir, sus propios esquemas de creencias, sus propios esquemas culturales, sus propias religiones. Entonces, todos estos elementos tienen que tomarse en cuenta. Por eso hablamos dentro de las estrategias de comunicación, el análisis demográfico, el análisis del tipo de público al que voy a lanzar mi campaña, porque hay que tomar en cuenta siempre el contexto local y las necesidades específicas. Bueno, muchas gracias por su atención. Si hay alguna pregunta, si está el momento, si no se puede hacer ahorita, pues en algún momento que diga el moderador, con mucho gusto la podré responder. Recuerda entonces, utilice su comunicación de manera positiva. La comunicación, recuerden la palabra comunicación es igual a común y acción. La palabra comunicación implica desarrollo. La palabra comunicación también implica transformación de mentes, transformación de actitudes para el bien, para el éxito de las organizaciones, de los individuos, de las naciones. Muchas gracias por su atención. Ha sido un placer compartir con ustedes esta conferencia que espero haya dejado un granito de arena en su conocimiento. Estoy abierto si tienen alguna pregunta.